Buenas tardes. Eh, Vamos a empezar con la exposición. Ahí está. Ya no me parezco mucho, pero bueno, se hace lo que se puede. Ajá. Yo he puesto 3 citas que en el fondo resumen cuáles son las perspectivas y el enfoque de la competencia TIC en el currículo nacional. Un poco para enmarcar esto, les digo que he participado en esta formulación de la competencia TIC. Bueno, realmente la experiencia que he aportado ha sido la base de esta competencia, ¿no? Y bueno, pueden encontrar al final de las diapositivas las fuentes bibliográficas al respecto. A ver, empecemos. Dice, la primera, dice, una casa viene al mundo no cuando la acaban de edificar, sino cuando empiezan a habitarla. Entonces hay que conceptuar la tecnología desde ese punto de vista, desde el enfoque de las personas que habitan la tecnología, ¿no? Por lo menos desde nuestro punto de vista educativo, ¿no? Nuestra responsabilidad es desde el aspecto del usuario, desde la actividad de las personas, desde la experiencia y los sentimientos y las mediaciones de las personas. Entonces, esto es lo que quiere recoger esta cita de Vallejo. En la segunda, que es la que está abajo, dice, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Entonces, ¿conocemos los números telefónicos de todos nuestros amigos? No, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién tiene el número telefónico de todos los amigos? El mismo celular que llevamos. Entonces, ¿qué significa esto? Lo importante ahora no es tanto la cantidad de conocimientos que podamos llevar, sino la forma de obtenerlos, sistematizarlos, organizarlos, porque eso nos garantiza tenerlos. O sea, no es cuestión de capturar conocimiento, sino de generarlo, modificarlo, crearlo, actuar en un cómo constante. Y esto lo dice el grupo cómico Lelutier de Argentina. Bueno, me van a disculpar que en algunos casos sea un poco informal, y si tienen algunas reacciones, yo encantado de que tengan algunas reacciones, porque esto, como dice, es una charla. Entonces, si es una charla, si por ahí alguien necesita alguna aclaración, yo feliz de aclarar, pero yo voy a tomar el tiempo exacto. Luego viene la tercera, de un gran estudioso de todo lo que es Internet y su influencia sociológica, que es Castells, y nos dice en Comunicación y Poder, que es uno de sus libros más importantes, la nueva cultura no está basada en el contenido, sino en el proceso, que es otra forma de decir lo mismo que han dicho Lelutier, solamente que de una forma más académica. La cultura que estamos trabajando ya no se basa en saber cosas, sino en tener la forma de obtenerlas, de conocerlas, o sea, en el cómo, en el proceso. Por eso ahora hacemos, por ejemplo, más énfasis en evaluaciones procesales que en finales, por ejemplo. Hacemos más énfasis en cómo tomar indicios con respecto a un proceso y eso se agrega a los resultados. Bien, ahora entramos en el currículo. Primero, en el currículo tenemos 2 grandes orientaciones generales que son las que marcan la pauta en el desarrollo de las competencias, que son, por un lado, el currículo sirve para apoyar el desarrollo sostenible y por el otro lado, nos enseña a hacer mediación sociocultural con el entorno. Estas 2 grandes orientaciones las encontramos en la introducción, al principio. Ahí nos van diciendo, todo esto que queremos hacer con el currículum es para que los estudiantes, los nuevos ciudadanos, no solamente aporten, sino también que comprendan su entorno. Ahora, si nosotros revisamos el currículo y buscamos las referencias a TIC, pero no solamente con la palabra tecnología de información y comunicación, sino también con la palabra digital, por ejemplo, o informática, u otras formas, ¿no? Ese es un análisis de contenido. Entonces, sí hemos buscado eso y lo que hemos encontrado es que hay 3 grandes perspectivas que se manejan en el currículum sobre las TIC, que dependen de la competencia, de las áreas desde la cual se plantean ciertas competencias.
En la primera tenemos que las TIC es una tecnología más. Es como una tecnología como el transporte o una tecnología como el microondas, ese tipo de tecnologías. No se diferencia sino en sus procedimientos. Entonces, este enfoque apoya mucho a lo que es el desarrollo de la competitividad. Es decir, son las TIC como una herramienta. Esto aporta al desarrollo sostenible del país principalmente. No se trabaja en esa competencia que pertenecen generalmente a ciencia y tecnología, a la parte de ciencia y tecnología. Lo importante es el procedimiento, ¿no? Y la herramienta. No se trabaja el aspecto de mediación sociocultural. En cambio, en la parte de arte o en la parte en el correspondiente a lo que es comunicación, se hace una mención a las TIC como nuevas tecnologías, como un soporte, una forma de mediar con el entorno. Entonces, ese es otro aspecto. Ahí no se trabaja tanto el aporte al desarrollo sostenible, sino como una mediación. Ahora, la competencia TIC trata de abarcar ambos enfoques. Por eso es que se va a plantear como las TIC como un entorno virtual que vamos a ver más adelante. Ajá. Las TIC en el perfil de egreso. Ya vemos primero las TIC como orientación, ahora las TIC en el perfil. Las TIC en el perfil de egreso se plantean desde una palabra bien interesante que es aprovechan. No es usar, no es aplicar. La palabra aprovechar tiene una carga semántica distinta, más fuerte. La palabra aprovechar incide en obtener un beneficio personal. No me basta usarlo. No es que yo lo use con mucha frecuencia. Eso no es suficiente para el egreso. Tiene que ser una aplicación, un uso, pero que redunde en beneficio para la persona. Es decir, hay un plus. El docente tiene que buscar que el alumno no solamente la practique, sino es la práctica para qué. El para qué es el beneficio, su desarrollo personal. Entonces, ¿en dónde aprovechan responsablemente estas TIC? Fíjense que estamos yendo un poco más allá que incluso la competencia digital que plantea la Comunidad Europea. En la Comunidad Europea dicen el uso creativo, responsable de las TIC, el uso. Acá nuestra necesidad con respecto a la sociedad es que tenemos que exigir un aprovechamiento debido a nuestra multiculturalidad, etc., ¿no? Ahora, esto se plantea en tres ámbitos. Gestionar la comunicación. No simplemente comunicarse, sino es gestionarla. Ya es otra carga semántica más fuerte. Interactuar con la información. No es solamente recogerla, recopilarla, organizarla, sino interactuar, porque ahora la información es dinámica. Empezando a pensar desde la inteligencia artificial o cómo se autonomizan las máquinas, entonces, y la programación, tenemos que pensar en interactuar con la información. Y finalmente, gestionar el aprendizaje. Las TIC deben servir para que el estudiante gestione su propio aprendizaje. Que hay una competencia de gestión del aprendizaje en el currículo, que también es transversal. Ahora, las TIC son abordadas desde, en general, si estudiamos las definiciones de TIC mundiales, ¿no? Encontramos que hay más o menos tres perspectivas para definir las TIC. ¿Ya los estoy aburriendo? Ya, ¿no se están aburriendo? Yo veo ahí, me están guiñando el ojo entonces. Ya. Hay tres perspectivas para definir las TIC. Una es la perspectiva utilitaria, la otra es la perspectiva funcional y la otra es la perspectiva sociocultural. Evidentemente, desde el Ministerio de Educación y para el currículo, lo que debo hacer es definirlo desde la perspectiva sociocultural, ¿no? Que abarca también las otras dos, pero aporta unos elementos importantes que tienen que ver con los problemas esenciales de nuestro país. Y desde esa perspectiva sociocultural, estamos planteando
bueno, se plantea en el currículo, y también basados, por ejemplo, en lo que la Organización Internacional de la Estandarización, la ISO, nos habla acerca de las TIC están integradas, ya no solamente son aparatos, y más que sistemas, nos plantean como un conjunto que nos rodea, como un entorno. Las TIC son un conjunto de tecnologías que crean entornos interactivos. Esta palabra interactivo es muy importante. Entornos interactivos para gestionar procesos de información y comunicación. No es solamente una herramienta que yo la voy a aplicar en un momento, sino es una forma de interactuar con el mundo que yo ya la llevo todos los días y en cada momento. Casi estamos sumergidos 50-50% en ese entorno, ¿no? Salimos y entramos. Cuando estamos almorzando con alguien y alguien nos llama, salimos del entorno presencial y entramos a un entorno virtual. Y luego volvemos a salir y entrar, salir y entrar. O sea, vivimos en dos entornos al mismo tiempo. Y cuando uno va a comprar un aparato electrónico, también lo que le venden ya no es el aparato en sí, sino le venden la experiencia, disfrute, juegue, participe, comuníquese. Ya no es el aparato. Y para eso tenemos este otro dispositivo. O sea, ya le vende un conjunto de elementos que le van a permitir disfrutar en conjunto. En ese sentido, esta definición está dividida según varios conceptos, varias categorías, ¿no? Los componentes, hay espacios de interacción, están los actores, el tipo de experiencia y el contexto en el cual esta definición se plantea. ¿Qué son? Bueno, ya no vuelvo a repetir, por supuesto, ¿no? Pero más o menos para que ya se visualice, ¿no? En los componentes tenemos procedimientos, sistemas, aplicaciones y prácticas sociales. No basta con los sistemas, sino también hay ciertas prácticas que están asociadas a estos sistemas, a estos procedimientos. Son prácticas sociales consagradas. Por ejemplo, la investigación no es igual trabajar en un entorno virtual que en un entorno presencial. Hay ciertas formas de trabajo virtual que se alejan a veces mucho de las formas de investigar presencialmente, aunque llegan a la misma finalidad. Y por eso a veces hay dificultad en aplicarlas, ¿no? Bueno, y de aquí pasamos a los componentes del entorno virtual generado por las TIC. El entorno que generan todas estas tecnologías puede ser llamado entorno digital o entorno virtual. Y no son solamente palabras. A veces discuto con mis colegas en el ministerio. No, pero son palabras, no significan nada diferente. No, ya hay una carga semántica por cada palabra que yo uso. Cuando digo digital, estoy haciendo énfasis en el aspecto, digamos, de aparato, de dispositivo. Cuando estoy en el plano virtual, estoy haciendo énfasis en la experiencia. O sea, en lo que yo me imagino o lo que yo interactúo con ese dispositivo. Entonces, ambos me refiero a lo mismo, pero sin embargo estoy enfatizando un componente del entorno generado por las TIC distinto, ¿no? Entonces lo explico mejor ahí. Ustedes ven que el entorno virtual se va a referir al mismo entorno. En este entorno virtual, que digamos, vamos a decir, ustedes tienen un celular. Ya. Este celular tiene interfaz, dispositivo y conexiones. La interfaz, que en este caso en un celular es táctil, pero también hay una interfaz oral, ¿no? Yo le puedo dictar cosas al celular, ¿no? Incluso es áptica. Yo puedo, cinética, lo puedo mover. En algunos casos yo coloco el celular boca abajo y significa que se detenga o que se apague. Si lo coloco boca arriba significa otra cosa. Entonces, la interfaz son las diferentes formas de interactuar con el dispositivo. Esas formas de interactuar son para manipular, gestionar la comunicación y la información. Por eso dice que la interfaz está orientada a las actividades de las personas. Es un aspecto, lo estoy viendo desde la persona. Si lo veo desde el control de los procesos, porque yo cuando digo hola, ese hola que va al celular se transforma en ondas, se transforma en bits, entonces hay un dispositivo que hace eso, que lo procesa y que lo almacena. Y eso se transmite.
se transmite tanto internamente como se transmite a otros dispositivos. Entonces, el entorno virtual se compone, como el entorno digital, de estos tres, solamente que el entorno virtual va a hacer énfasis en la interfaz. Cuando hablamos de entorno digital, vamos a hacer énfasis en el dispositivo y las conexiones, ¿no? Entonces, de todas maneras, nuestros estudiantes, ¿de dónde vienen? Vienen de trabajar a través de interfaces. Algunos se van a ir interesando por los dispositivos, pero la mayoría, como todos nosotros, va a trabajar básicamente en interfaces. No va a interesarle mucho qué sucede dentro del aparato, sino qué puedo hacer con él, qué actividades puedo realizar. ¿Está claro? No los he mareado con tanto colorcito. Ahora, las TIC en los enfoques transversales. Bueno, las TIC tienen varias potencialidades, una de las cuales quiero resaltar en estos enfoques es la capacidad de adaptarse a diferentes contextos. O sea, yo puedo seleccionar TIC adecuadas a cada contexto. Si yo tengo poca energía en una escuela rural alejada, puedo utilizar, por ejemplo, una tablet o un smartphone que sea de bajo uso de energía, ¿no? Si estoy en un lugar muy húmedo o muy seco, tengo que optar por diferentes tipos de dispositivos. Entonces, es muy adaptable. No se puede aplicar un mismo modelo a toda la realidad peruana. O sea, cuando hacemos la gestión, y en el Ministerio tratamos de hacerlo, es plantear diferentes equipamientos distintos para cada lugar. Bueno, en la época yo también he trabajado ahí, en la época de Huascarán se aplicaba pues un solo equipamiento. Luego, variando, se aplicó 3 tipos de equipamiento. Ahora estoy trabajando yo en la dirección de educación intercultural bilingüe. Solamente en esa dirección tenemos que trabajar en 3 contextos distintos. Hay escenarios en los cuales solamente se puede llegar a través de avión, por ejemplo. Hay escenarios en que solamente se llega a través de los ríos. Entonces, por ejemplo, el tipo de energía que se puede contar ahí es distinto. Entonces, la tecnología, las TIC, están basadas en tecnologías de energía, etcétera, que pueden adaptarse, pero hay que buscar. Hay que buscar. Por ejemplo, había una tesis que se realizó hace poco, bueno, no tan poco, pero 2013 me parece, en la cual se hablaba de un Wi-Fi de 25 a 50 kilómetros de alcance, que se hizo la prueba. Era una tesis doctoral de un español o de un grupo español, me parece, en el Cusco. Entonces, es cuestión de ir encontrando cambios, tecnologías adaptables, etc. Entonces, por eso dice ahí que aprenden en condiciones favorables a la interculturalidad. Se adaptan a las necesidades. Las interfaces también. Si hay pueblos más orales que escritos, por ejemplo. En nuestro caso, nosotros tenemos una difusión de la escritura, pero tenemos 47 lenguas aproximadamente, o más todavía, que la mayoría son orales, todavía no tienen escritura. Entonces, cuando yo voy a instalar un sistema operativo, tengo que, digamos, privilegiar aspectos visuales y aspectos orales. Y para eso está Bueno, ahora vamos a la misma competencia. La competencia TIC, que es una competencia transversal, ahora se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Entonces estamos viendo desenvolvimiento y entorno virtual. Entonces desenvolverse es comportarse, actuar, etcétera, ¿no? Es una competencia transversal porque articula todas las áreas curriculares a través de estrategias. No es cuestión solamente de aplicar un dispositivo en específico, sino hay una serie de estrategias adecuadas para cada área o para ciertos grupos de áreas. Y bueno, esta competencia va a evolucionar de acuerdo con los cambios en las diferentes áreas y evolución psicopedagógica. Lo vamos a ver mejor, en primer lugar aquí. Cuando hablamos de transversalidad, estamos hablando de una transversalidad que va más allá de la escuela. Entonces, por un lado está la escuela,
donde las TIC pueden plantearse dentro del aula y fuera del aula, y por el otro lado está fuera de la escuela, que puede plantearse dentro de la casa y fuera de la casa. Pero esa transversalidad es a todas las áreas curriculares y es a todo el contexto vital del estudiante. Por lo tanto, lo que yo puedo aplicar con TIC en cualquiera de las áreas curriculares me va a servir porque va a ser transversal a toda su experiencia, ¿no? Es mucho más, vital para los estudiantes porque lo van llevando a lo largo de toda su cotidianidad. Ahora, cuando pensamos en TIC hay que pensar más allá de los entornos de oficina, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de entornos de trabajo más allá de la oficina, por ejemplo, los paneles de control. Por ejemplo, aquí a la izquierda yo tengo un auto, que puede ser muy bien un camión, etcétera, que ahora están totalmente convertidos en entornos virtuales. Todo está computarizado, vamos a decir, pero la interfaz que tengo que manejar, la tengo que interpretar. El que aprende tiene que interpretar interfaces. Lo que tiene que aprender es interpretar. Si vamos a las empresas, cada aparato, cada nuevo, maquinaria, ya viene con una interfaz. O sea, la transversalidad de las TIC es transversal a todas las tecnologías. Ahora no se puede pensar en una tecnología que no tenga un elemento de TIC incluido. O sea, yo manejo todas las tecnologías a través de TIC, a través de procesos de información y comunicación. Si yo tengo una interfaz para manejar un torno o para manejar alguna otra maquinaria de construcción, etcétera, yo puedo también darle, por ejemplo, Wi-Fi y entonces la información de eso que estoy realizando puede ser transmitido a otro lado y eso puede entrar en la base de datos y puede seguir aprendiendo, etcétera. Entonces, las posibilidades de trabajar procesos de información y comunicación para el control de toda la maquinaria es algo que debe aprenderse a través de interfaces, que no solamente son cuestiones visuales, sino también hay manipulativas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Ya. Ajá. Claro, en referencia a lo que había mencionado al principio, primero estamos hablando de un entorno, no estamos hablando del uso de TIC, sino estamos hablando de aprovechamiento de TIC en primer lugar. En segundo lugar, estamos enfatizando el aspecto de interfaz, el aspecto de experiencia del usuario, ¿no? Que no está tan enfatizado, tan claro, tan relevante en la competencia digital europea, ¿no? Por ejemplo, esos dos aspectos, o sea, el enfoque que está tras la definición en su estudio del 2013, ya, que estudiaron 21 paradigmas, etcétera, ellos lo que plantearon fue el uso, o aplicación de las TIC. Plantear las TIC como herramienta para realizar actividades comerciales, industriales, etcétera. Que eso está muy bien en un mundo en el cual las reglas de la ética, la cultura ya están definidas y que, otros elementos, otras competencias se ocupan de eso. En nuestro caso, el dejar a las TIC sin un enfoque sociocultural, ¿no?, podría traer repercusiones con respecto, por ejemplo, a conflictos sociales y culturales. Si nosotros queremos llevar las TIC a culturas que tienen otra mentalidad, va a pasar lo que pasa le cuento algo nada más, ¿no?, para que vean la cuestión. Si yo voy a llevar la idea de la causalidad científica a un mundo que está dominado con categorías míticas, ¿no?, que es otra cultura, ellos van a rechazar esa causalidad, por ejemplo. Y eso es lo que pasa, hay un conflicto. En el currículum hubo muchos problemas para ver la interculturalidad relacionada con la ciencia.
porque teníamos muchos pueblos originarios que tienen otra forma de ver. O sea, no comparten, por ejemplo, la idea de progreso, sino la idea del bienestar y de la vida natural. Entonces, todos esos elementos culturales tienen que estar implícitos, mejor dicho, tienen que verse en este desarrollo de la competencia. O sea, el enfoque sociocultural del currículo también tiene que impregnar esta competencia, ¿no? Esa es principalmente la diferencia, ¿no? En Europa el tratamiento de la multiculturalidad, que también la tienen, la enfocan desde otro ángulo, con otras competencias, ¿no? En cambio, en el nuestro tiene que ser la interculturalidad es transversal también. Todas las competencias tienen que tener un elemento. Más o menos esa es la idea. Sí, entonces, buenas tardes, ahora sí que tengo el micro. Estamos hablando que acá en Lima estamos hablando de las competencias TIC en Perú. Y en España habla mucho de las competencias digitales, ¿no? Que es un manejo diferente de la información. Ya, pero lo que pasa es que nosotros estamos planteando, dentro de la competencia TIC, pensar las TIC no como un conjunto de dispositivos que yo tengo que manejar, sino un conjunto de interfaces atadas a dispositivos, pero que yo tengo que interpretar, conocer, ver qué significan para poder aprovecharlas, para poder ver si encajan, están armónicas con mi cultura y además si son beneficiosas para mí, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nos pasa muchas veces es que no sabemos comprar en el supermercado porque no estamos leyendo las etiquetas, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un asunto más de cultura que de información. O sea, es la formación de una cultura de interpretación de la información, ¿no? Entonces, eso, en ese sentido, la competencia TIC quiere colaborar por ese lado. La otra cuestión, van a verlo más adelante, tiene que ver con la formación de un entorno virtual personal. Ahora lo voy a explicar un poquito más adelante, se va a ver todavía más claro. Gracias por la pregunta. Espero que les quede más claro la idea. En cierto sentido, el enfoque que subyace a eso, es un poco larga la denominación, pero es un enfoque sociocultural, semiótico y ecológico. ¿Por qué? Porque lo ve como entorno, lo ve como signo, como semiótica, y lo ve como relaciones socioculturales. Las TIC no solamente como la herramienta, ¿no? A ver, tenemos las capacidades de la competencia. Ahora, la competencia tiene, como todas las competencias, capacidades. Y estas capacidades son iguales a todo lo largo del currículo, ¿no? Entonces, aquí se han planteado las capacidades en función a qué. Esa es la otra cuestión. Tiene que haber un fundamento, un criterio para plantear capacidades. El criterio fue trabajar sobre lo que desde hace mucho tiempo se plantea, ¿no? El ser, el hacer, el convivir y el conocer. Si nosotros vemos, por ejemplo, la primera capacidad, interactúa con otros en entornos virtuales para construir vínculos. Dice ámbito comunidad virtual. De los 4 que yo he mencionado, ¿a cuál correspondería? Ser, hacer, conocer, convivir. A ver, A, B, C, D. Es ser, hacer, convivir. Exacto, es convivir, ¿no? Entonces está planteado, ese es como las TIC, digamos, hay aspectos de las TIC que se trabajan desde la convivencia. Por eso es interactuar con otros en entornos virtuales. Pero no se queda ahí. Miren ustedes que va un poquito más allá. Para construir vínculos. No es interactuar por interactuar, sino hay que construir un vínculo, ¿no? Hay que saber cómo se hacen los vínculos y por qué se hacen. No es cuestión de que yo sé entrar en Facebook y hacer amigos, no, sino es para qué hago amigos, con quiénes me estoy relacionando, cómo son. ¿Realmente puedo convivir con esas personas? ¿Cómo puedo convivir? ¿Obedecen a mis valores? ¿Tenemos distintos valores? Todo eso está incluido en esa capacidad. La segunda, que dice, crea objetos virtuales en diversos formatos. Hasta ahí es bastante
bueno, estándar, ¿no? Crear objetos virtuales en diversos formatos, ¿no? Word, PowerPoint, audio, etcétera, ¿no? Pero acá dice para construir y transmitir significados. ¿Por qué? Porque yo no hago estos objetos por hacerlos, sino es para transmitir. Y no solamente transmito información, transmito lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que imagino, lo que quiero. Entonces es para ver que lo que estoy construyendo, en el formato que estoy construyendo, realmente está transmitiendo lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces ahí sí sería una creación personal, constructiva, real, ¿no? Ya. Y eso sería correspondiente a ser, hacer, convivir, conocer. Hacer, ¿no? Luego viene, personaliza entornos virtuales variados para propósitos identificados y conscientemente asumidos, que es el ámbito de la identidad digital. Aquí ya tengo otra diferencia con la competencia digital europea. ¿Por qué? En este caso, esta capacidad está vinculada con cuál de esos los pilares de la educación de Delors. ¿Con él? Con el ser, ¿no? Y ahí se habla de personalizar entornos virtuales. O sea, yo me empodero de esos entornos virtuales. No basta con solamente estar en ellos, sino adaptarlos a mi forma de ser. Y eso ustedes lo van a ver en todos los celulares de todos los chicos y de todos nosotros. Le cambiamos no solamente la carcasa, también los colores. De pronto uno ve todos los iconos en color rosa o todos los iconos en color morado. ¿Por qué? Porque eso es lo que las personas sienten así. Y eso va más allá, porque las aplicaciones que yo instalo depende de mi trabajo y depende de lo que yo quiero hacer. No quiero pasarme del tiempo. No sé si tiene... Yeah. Esa es identidad digital. Además, tengo que salvaguardar mi identidad. O sea, yo ingreso en un entorno virtual compartido, vamos a ver una red social. Ya. ¿Cómo yo mantengo mi personalidad ahí? ¿Cómo evito de que sea uno más de los demás? Más bien que todos, cada uno debería ser distinto. Eso también está en personalizar el entorno. Y finalmente, el conocer, que lo trabajamos a través de la búsqueda, la información, organización, etcétera, está en gestión e información del entorno virtual para integrarla en distintos procesos. O sea, no se queda en la gestión de la información, que eso va a lo que nosotros creemos que es fortalecer capacidades de gestión de conocimiento en los estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cada capacidad fortalece cómo el estudiante enfrenta su comunidad virtual, cómo enfrenta su cultura digital, cómo asume su identidad digital y cómo desarrolla su gestión de conocimiento. Entonces, cada capacidad está dirigida a eso. Y cada capacidad tiene estrategias. Bueno, esto ya lo adelanté al explicarlo, ¿no? El ámbito, qué acción, cuál es su objeto y la finalidad, que es lo que les he estado mencionando. Ahora, vienen las capacidades y estrategias de las TIC. Cuando hemos hablado de estrategias, estamos viendo, hay que partir de las actividades que hacen las personas con las TIC en el mundo cotidiano. Y hemos buscado qué actividades pueden plantearse como estrategias y con qué capacidades están vinculadas. Entonces, las estrategias no son invenciones de acá de mí o de otras personas, sino son actividades que se realizan por medio de software determinado, por medio de determinados dispositivos, ¿no? Que ya son, digamos, comunes en el ámbito de las TIC, que las hacemos diariamente, probablemente, pero que las estamos trasladando y enfatizando qué capacidad se está desarrollando. Entonces, para cada una de las capacidades se plantea un conjunto de estrategias, que no son las únicas, pero digamos que es para empezar, ¿no? Porque no queremos abrumar tampoco al docente con 200 estrategias.
ni con 1.000.000 de recursos que hay en Internet. Más bien el docente, a partir de una estrategia, puede utilizar cualquier dispositivo que se ajuste a la estrategia. O sea, es una forma también para calmar la preocupación del docente, que nosotros le hemos visto mucho, hay tantos recursos que no sé por dónde empezar. Entonces, empecemos que quiero desarrollar una capacidad, tengo tales estrategias, y para esa estrategia puedes usar el software A, el B, el C, el D, el 50. Escoge el que se acomode, el que se aproveche, pero es para esa estrategia. Entonces, aquí menciono cada una de las estrategias que se plantea. Primero, gestionar información en entornos virtuales, que es gestión de conocimiento. Ahí hay 3 estrategias planteadas, que son mapeo de información, que se realiza a través, por ejemplo, de los mapas mentales o los mapas conceptuales, ¿no? Y en lo cual lo que queremos destacar, vamos a decir, es generar una serie de conexiones entre elementos de información, que pueden ser a nivel de ideas, a nivel de pensamientos, de sentimientos, etcétera, ¿no? Portafolio virtual, que es darle una estructura organizativa a esa información. Y finalmente la curación de contenidos, que es ya la sistematización. Cuando yo selecciono entre una cantidad de información en diferentes formatos, ya estoy en el ámbito de la curación de contenidos. Por otro lado, está interactuar con otros en entornos virtuales, que era comunidad virtual. Tenemos 3 estrategias. Proyecto colaborativo virtual, que es bastante conocido, que es desarrollar vínculos, es importante, pero desarrollar vínculos a través de la interacción. La gamificación y el pensamiento de diseño. Ustedes observarán que van de lo más fácil a lo más complejo. Las estrategias van de lo más fácil a lo más complejo. ¿Se entiende la idea de las estrategias, no? Vamos a preguntar. ¿Un examen oral? No, mentira. Luego viene crea objetos virtuales. La creación de objetos virtuales, estamos hablando de objetos virtuales de diferentes tipos. Ahora van a ver por qué. Porque empieza con un recorrido virtual, que es como hacer un museo virtual, un tour, que yo lo puedo hacer hasta con PowerPoint, lo puedo hacer, ¿no? Está desarrollando secuencias espaciales. Luego viene el diseño de espacios virtuales, digamos por hacer un blog, por ejemplo, donde lo que interesa es o lo que se destaca o prioriza es la secuencia funcional, o sea, para qué es cada sección, por ejemplo, cómo lo construyo, en función a qué intereses, ¿no? Y luego está la narrativa digital, que es más bien plantear secuencias temporales, es decir, cómo construyo o cuento o describo unos sucesos a través de formatos digitales. Está también la programación, que son secuencias lógicas. O sea, fíjense ustedes que yo voy lo espacial, lo funcional, lo temporal, lo lógico. Y ahora, yo uno todo eso y voy a simular eventos o hechos del mundo, de la realidad, que quiero destacar. Y entonces tengo la modelización. O sea, voy a crear modelos de realidad, es decir, voy a construir una simulación que une todo lo anterior. Entonces, también está en una gradación de lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y cada uno de esos se puede hacer con diferentes software, ¿no? Se puede aplicar diferentes herramientas que podemos encontrar en la nube o podemos encontrar en las computadoras. Luego, personalizar entornos virtuales. Esta es la parte un poco más complicada, que es más, digamos, complicada en el sentido de que no se hace mucho énfasis en ese aspecto. Se le ve como una especie de subproducto, cuando en realidad es hacia donde tenemos que ir. Porque eso va a expresar, si yo tengo un entorno virtual hecho por mí, creado por mí, adaptado por mí, lo que estoy haciendo es demostrar mi identidad ahí. Y para eso hay 3 estrategias. La perfilación, que es la creación de perfiles personales en diferentes entornos virtuales. Cuando yo ingreso a Facebook, cuando yo ingreso a Google, cuando yo ingreso a diferentes, no solamente creo perfiles, sino
me voy dando cuenta de la información que me están dando y que me están robando mi información. Eso es parte de la perfilación. O sea, cómo hay un intercambio de información respecto a mis datos personales y cómo yo los construyo. Luego está el modding. El modding es la construcción de adaptaciones del mismo entorno virtual. No sé si ustedes han visto que los gamers les gusta construir diferentes tipos de cajas donde van a poner con colores, luces, ¿no es cierto? Le incrementan una serie de, ¿cómo se dice? De coolers líquidos, se ve una serie de cambios. No sé si han visto en internet cómo se tratan de mostrar cada vez más potente una computadora, cómo se va a variar. O para hacerles una comparación que probablemente han visto, no sé si en muchas películas de televisión se ve que ciertos actores modifican los autos. Esto de Rápidos y Furiosos creo que es, ¿no? Modifican, les ponen aletas, les cambian los elementos internos, los adaptan. Ya eso es modding. Están reconstruyendo el aparato en función a lo que ellos quieren. Si yo hago lo mismo, por ejemplo, abro mi computadora, ¿ya? Y empiezo a modificar y agregar elementos, ¿no? Voy a soldar elementos, voy a agregarle elementos, voy a poner, por ejemplo, 2 placas madres para trabajar juntas. Un poco complejo, pero se puede hacer. Eso ya es modding. Entonces, yo estoy creando un nuevo aparato, estoy creando un nuevo parte del entorno. Y eso lo hacen bastante. El cosplay, no sé si han visto que es vestirse como... ¿Ya es tiempo? No, pero ya falta poquito, es casi lo último. ¿Ya? Y el entorno virtual personal, que es el final. Estos son los estándares donde hay una evolución. Fíjense ustedes, desde 5 años que se navega y se diferencia el entorno virtual hasta los 14 o 16 años, donde el resultado final es un entorno virtual personal. O sea, lo que yo tengo que mostrar al salir del colegio es que tengo un entorno virtual personal que sea coherente, significativo y provechoso. Esa es la meta. Bueno, aquí les dejo el marco conceptual de todo este enfoque. Acá está una bibliografía mínima. ¿Sí? Y aquí están los documentos con los que has estado trabajando respecto a la misma competencia TIC. Espero que no los haya aburrido, que les haya sido de provecho. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Juan José Lapeire por esta gran charla que nos ha dado. Vamos a continuar con una ronda de preguntas, ¿sí? Agradeceríamos más bien a aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta al magíster Lapeire, puedan levantar la mano para que le podamos acercar el micrófono y podamos todos escucharla. Magíster, una sola consulta. He notado al momento de revisar las diapositivas que muchos de los cambios que se han hecho solamente es del entorno real, en lo que nosotros trabajamos, a lo digital. Entonces, básicamente, el producto final de lo que esperamos de los estudiantes es convertir a un estudiante de lo que se toma realmente al empezar su interacción digital con la finalización de lo que es su periodo educativo, por decirlo así, el momento de... Perdón. Aquí. Exactamente donde dice en los estándares de aprendizaje de las competencias TIC, ¿sí? En el periodo de 14 a 16 años. ¿Sí? Dice proyección de la identidad en el contexto de entornos digitales compartidos. Entonces, eso es el final de lo que se espera de un estudiante al culminar su etapa secundaria. A ver, la cuestión es la siguiente, y hay que pensarlo así, ¿no? La competencia TIC tiene que manifestarse en algo. Tengo que saber cuáles son los indicios por lo que yo estoy adquiriendo esa competencia. Ahora, la competencia, acuérdate que se desenvuelve en entornos virtuales, donde yo me doy cuenta, o cómo el maestro se da cuenta, que el alumno se está desenvolviendo cada vez mejor, cuando él
va armando poco a poco su participación de manera distinta con las 4 capacidades en el entorno virtual que participe, sea personal o sea en otros entornos. O sea, ahí va desarrollando las 4 capacidades. No solamente es cuestión del entorno. Dentro del entorno va a realizar actividades de gestión de conocimiento, va a realizar actividades de comunidad virtual, va a realizar actividades de identidad digital. Cuando es más pequeño, esas 4 capacidades, digamos, no están desarrolladas, sino él empieza a descubrir. Entonces empieza a trabajar más lo que es su identidad digital al principio. Y poco a poco se va profundizando en cada una de las capacidades. Hay prioridades en cada etapa, ¿no? Y eso es lo que culmina en un entorno virtual personal. Pero el entorno virtual no es la meta, sino es la forma que yo tengo para saber si el estudiante ha dominado todas esas capacidades y ha dominado la competencia, ¿no? Es una manera concreta, además, una manera que yo puedo ver, que puedo ver concretamente. Puedo verlo en su celular, lo puedo ver en la red social en la que participa, lo puedo ver en el Word que me entrega, etcétera. O sea, lo puedo ver en varias formas, ¿no? Entonces, esa es la idea de los... Acuérdate que los estándares de aprendizaje son para eso, son para ver ciertos niveles que se deben alcanzar. Espero que haya sido claro. ¿Alguna otra consulta que tengan que hacerle al magíster Lapeyre? Muy buenas tardes. Gracias por la exposición que nos abre mucho más en este mundo interactivo de las TIC, que es cada vez más complejo para nosotros. Mucho más fácil para los que están naciendo ahora, que son pues nativos digitales. En otros países, muchos de estos programas desarrollan en los educandos, especialmente en primaria, ya ellos desarrollan juegos interactivos, software que también son interactivos, a través de situaciones técnicas, hacen encuestas y lo ponen al Face para ver, por ejemplo, cierta empresa, ¿no? Lo publican a través para que tengan likes, ¿no? Para que puedan generar mayor imagen de la empresa. Entonces, esto con la experiencia de vida, porque he visto que ha sido desde el año 1980 estudioso en esta línea, ¿cómo nos va a llevar en el aporte educativo? Porque hay universidades, por ejemplo, que ya están desarrollando cursos sobre juegos interactivos, software. Eso también va a generar que poco a poco vaya bajando y crear en los niños esa picazón, esas ganas de querer creando esas cosas, ¿no? Te agradezco la pregunta porque eso sirve para aclarar otro aspecto, ¿no? Es cuestión de equilibrar las 2 orientaciones. Las 2 orientaciones vienen, una de la competitividad y del desarrollo sostenible del país, y el otro son las demandas sociales. Entonces, ahí tenemos una cuestión, que es la siguiente. En el Perú no solamente se necesita tener una economía fortalecida, sino también se necesita tener una conciencia de las diferentes culturas. Cuando estén las 2, digamos, en una balanza equilibradas, ahí podemos realmente avanzar. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos conflictos sociales, justamente porque tú verás que una parte de la sociedad quiere colocar oleoductos en determinada sección del país, pero eso atraviesa pueblos originarios y entonces hay unos conflictos. Entonces debe haber un equilibrio. La competencia TIC lo que busca es equilibrar esas 2 cosas. Ahora, por el otro lado, en la parte educativa, ¿desde cuándo hay que empezar la educación con TIC en los niños? Ahí hemos tenido una larga conversación con nuestras amigas de Inicial. La pregunta es que hay muchos estudios que dicen no hay que empezar desde muy temprano, porque eso va a, digamos, menoscabar desarrollo de ciertas capacidades. No. Otros dicen, no, hay que empezar desde más temprano, porque eso va a alimentar otras capacidades. Entonces hay una discusión que en los 2 casos tienen evidencias científicas para ambos. El problema muchas veces tiene que ver con que lo que le damos a nuestros niños es agarra el celular y se pone a jugar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que juega?
¿Qué es lo que ve? Lo que menoscaba el desarrollo del niño es que no haya desarrollo lingüístico, que no haya interacción y manipulación. Entonces, eso es difícil de hacer en un celular, pero no imposible, eso es una cosa. Y la otra cosa es que lo que deberíamos fomentar es otro tipo, y ahí voy a responder a lo que dices, es otro tipo de interfaces. En otros países tenemos interfaces que son, no sé si has visto esos colchones que son para bailar, ¿no? Que los niños se mueven, y, ya, claro, como un juego. Pero ahora imaginemos esa interfaz conectada a una computadora donde podemos ver un videojuego en donde se van abriendo horizontes, diferentes tipos de paisajes, pero caminando. Entonces, estamos apoyando el desarrollo infantil de ciertas capacidades de moverse, de manipular, pero también estamos haciendo que las TIC apoyen eso. Entonces, la cuestión es buscar el equilibrio entre ambas. Y los niños pueden desarrollar ciertos juegos, etcétera, siempre y cuando la forma de desarrollarlos no sea estar sentado tecleando. No, la forma de desarrollar tiene que ser una forma manipulativa, tiene que ser moviéndose. Si ahora se conoce lo del Kinect, por ejemplo, donde yo me estoy moviendo y estoy en la pantalla se están cambiando ciertos elementos. Ya, esa es la forma para empezar a hacer juegos con los chicos. Es el movimiento libre, pero es un movimiento libre que tenga una retroalimentación que estimule su imaginación. Es en ese sentido. Eso nos obliga a ser mucho más, vamos a decir, más tecnológicos, pero del lado del que ofrece la parte educativa. El niño va a seguir siendo niño, va a poder seguir jugando, va a poder moviendo, etc. Eso es lo que hay que mantener. Si no, como tenemos a Finlandia, que recién a los 7 años ellos ingresan a la escuela. ¿Por qué? Porque los niños tienen que ser niños, tienen que disfrutar su niñez. Si las TIC pueden ayudar en eso, tienen que adaptarse al niño. No el niño a las TIC, sino las TIC al niño. No sé si he respondido en algo tu preocupación. Y por si acaso, eso abre una opción a los empresarios, porque hay que crear nuevas formas de interacción. Ahí podemos estimular la industria y podemos ser nosotros, por ese lado, vender eso a otros países que no tienen ese tipo de forma de pensar, ¿no? Hagamos industria y hagamos educación.